This episode is brought to you by Shopify. Upgrade your business with Shopify, home of the #1 checkout on the planet. Shop Pay boosts conversions up to 50%, meaning fewer carts going abandoned and more sales going cha-ching. So if you're into growing your business, get a commerce platform that's ready to sell wherever your customers are. Visit shopify.com to upgrade your selling today. ¿Alguna vez te has preguntado por qué Dios, conocido por su infinito amor, elige no salvar a ciertas personas? Esta pregunta abre un panorama intrigante sobre el amor divino. Aunque es vasto e indiscutible, Dios permanece firme en sus principios. Entre los cristianos, se cree ampliamente que la voluntad de Dios abarca a todos, sin importar género, edad o etnia, deseando la salvación de cada uno. Las Sagradas Escrituras lo confirman en 1 Timoteo capítulo 4, proclamando el deseo de Dios de que todos sean salvos y lleguen al conocimiento de la verdad. Pero ¿qué pasa con quienes parecen lejos de esta salvación? En el vídeo de hoy revelaré 7 perfiles de personas que pueden encontrar obstáculos en este camino espiritual. En otras palabras, hablaré de 7 tipos de personas que tal vez no alcancen la salvación. Es vital prestar atención, ya que muchos de nosotros, sin saberlo, podríamos estar enfrentando obstáculos en nuestro camino hacia la redención. Así que mantente alerta y reflexiona. ¿Alguno de estos perfiles resuena con tu viaje espiritual? La respuesta puede ser la clave para una comprensión más profunda de la naturaleza del amor divino y de la salvación misma. Invito a todos a ver este video completo, participar en las oraciones y recibir abundantes bendiciones para ti, tus familiares y amigos. Antes de sumergirnos en el corazón de este contenido, les pido que muestren su apoyo, den me gusta a este video, suscríbanse a nuestro canal y compartan este mensaje esencial. Cada una de tus acciones ayuda a difundir el Evangelio, alcanzando más corazones y fortaleciendo el reino de Dios aquí en la tierra. Amados creyentes, nos enfrentamos a una verdad inquietante. No todos en este mundo pueden o serán salvos. Esta realidad es una llamada de atención, especialmente para aquellos que asisten diligentemente a la iglesia. No es solo la asistencia a las celebraciones dominicales, la participación activa en la comunidad, el ofrecimiento del diezmo, el título de cristiano, la palabra piadosa o incluso el bautismo lo que garantiza la salvación. La Biblia, en Mateo 7:21 a 22, nos trae la severa advertencia de Jesús sobre el día del juicio. Muchos creerán que hicieron milagros en su nombre, pero Él los rechazará, diciendo: «Nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de iniquidad». Este mensaje es una invitación para que cada uno de nosotros reflexione sobre nuestra verdadera posición ante el trono divino en el día del juicio. Pregúntese, si el Señor regresara hoy, ¿estaríamos listos y dignos, vestidos de su justicia, sin mancha ante Él? Contemplar esto no solo es importante, sino que es esencial para nuestro viaje espiritual. Siéntete bendecido de estar aquí participando en este video, en un momento tan crucial. Como nos recuerda 2 Corintios 5:10, todos debemos comparecer ante el tribunal de Cristo para que cada uno sea recompensado según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Ahora, reflexionemos sobre los 7 tipos de personas que, según las Escrituras, no pueden ser salvas. El primer grupo está formado por incrédulos. ¿Pero quiénes son? Son aquellos que no creen en el nacimiento, muerte, sepultura y resurrección del Señor Jesucristo. Según la Biblia, estas personas no pueden alcanzar la salvación. El único camino hacia la redención es a través de la fe en Dios. Sin esta creencia, nadie puede salvarse de los pecados y la influencia de Satanás. No hay otra manera de alcanzar la salvación que no sea a través de la fe en Dios y la creencia en su Hijo, Jesucristo.
El conocido pasaje de Juan 3:16 resalta que tanto amó Dios al mundo que entregó a su único Hijo, para que todo aquel que cree en Él no perezca, sino que tenga vida eterna. Muchos pueden subestimar la simplicidad de este plan de redención, razón por la cual la incredulidad es tan peligrosa. En segundo lugar, Dios no puede salvar a aquellos que buscan la salvación por medios distintos a Jesucristo. Juan 5:40 afirma que algunos se niegan a venir a Jesús de por vida. Él es el único camino al Padre, y nadie viene al Padre sino por Él. Hechos 4:12 nos dice que no hay otro nombre dado a los hombres en el que podamos ser salvos excepto Jesucristo. Nada más puede salvar a una persona, ni la inteligencia, el poder, el dinero, la buena apariencia, ni siquiera la familia o los amigos. Somos salvos solo por la sangre de Jesús, y su muerte en la cruz pagó por nuestros pecados. La siguiente categoría de personas que, según las Escrituras, no pueden ser salvas son los hipócritas. Jesús se dirigió directamente a estos individuos en Mateo 23:3. Ay de vosotros, maestros de la ley y fariseos, hipócritas, cierréis el reino de los cielos delante de los hombres. Vosotros no entráis, ni dejáis entrar a los que lo intentan. Un hipócrita es alguien que finge ser algo que no es. Los domingos aparecen en la iglesia con ropa adecuada y levantan manos santas a Dios. Sin embargo, los fines de semana se comportan como cualquier otra persona en ambientes mundanos. Para ellos, la salvación y la vida de fe son meras formalidades, tratando a la iglesia como un centro social sin verdadera devoción. Estas personas podrían amar a de nosotros públicamente, pero no permiten que la vida de Cristo se manifieste verdaderamente en sus acciones y pensamientos. Pueden pasar años en la iglesia, pero no muestran frutos que prueben la fe que profesan. Están a las puertas del reino, pero no entran, e incluso impiden que otros entren. En el Evangelio de Lucas 18, 9-14, encontramos la historia de un fariseo que se consideraba justo y despreciaba a los demás. Jesús, en cambio, elogió la actitud humilde del publicano, que consciente de sus pecados, clamó a la misericordia de Dios. Esta narrativa ilustra la advertencia bíblica contra la autojustificación. En Efesios 2, 8-9, se nos recuerda que la salvación viene por gracia, a través de la fe, y no es algo que podamos lograr o de lo que podamos jactarnos. La quinta categoría de personas que no pueden ser salvas son los apóstatas. 2 Pedro 2:20-22 habla claramente de ellos, diciendo que si alguno, después de conocer a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, se involucra nuevamente en el mundo y es vencido, su condición final es peor que la primera. Esto pone de relieve la gravedad de desviarse del camino de la verdad después de haberla conocido. Estos individuos se encuentran al final en una situación peor que al principio. Más les hubiera valido no haber conocido el camino de la justicia que después de conocerlo, dar la espalda al sagrado mandamiento que les fue transmitido. El siguiente grupo de personas que la Biblia dice que no pueden salvarse son los blasfemos. Jesús aborda este tema en Mateo 12:31-32, donde advierte que todo tipo de pecado y blasfemia pueden ser perdonados, excepto la blasfemia contra el Espíritu Santo. El que habla contra el Espíritu Santo no será perdonado, ni en este siglo ni en el venidero. Algunas personas blasfeman contra Dios, se burlan del Espíritu Santo y menosprecian sus manifestaciones. Hey there, Ryan Reynolds here. It's a new year, and you know what that means. No, not the diet. Resolutions. A way for us all to try and do a little bit better than we did last year. And my resolution, unlike Big Wireless, is to not be a raging and raise the price of wireless on you every chance I get. Give it a try at mintmobile.com/switch. $45 upfront payment required, equivalent to $15 per month. New customers on first 3-month plan only. Taxes and fees extra. Speed slower above 40 gigabytes on unlimited. See mintmobile.com for details.
Este se considera el pecado imperdonable. Por eso, es fundamental tener cuidado con lo que se dice sobre el Espíritu Santo, evitando bromas, asociaciones o grupos que hablen despectivamente del movimiento del Espíritu de Dios, ya que esto puede llevar a la práctica de este pecado imperdonable. La salvación solo se puede lograr en esta vida, lo que resalta la importancia de entregar la vida a Jesús. Amigos, espero que ahora entiendan que algunas personas pueden no ser salvas, no por falta de amor de Dios, sino porque Él no puede comprometer su estándar de justicia para salvar a nadie. La mayor demostración de amor fue cuando Dios envió a su Hijo a morir por nosotros en la cruz del Calvario, aun cuando todavía éramos pecadores. Después de este sacrificio supremo, si alguien decide no creer, Dios no volverá a comprometer sus principios. Para concluir, te pregunto, ¿realmente has aceptado a Jesús como tu Señor y Salvador? Si no, este es el momento ideal. El rapto es un tema ampliamente discutido entre cristianos e incluso no cristianos. No es simplemente un evento futuro predicho, sino un suceso profético que ciertamente sucederá. Se desconoce el momento exacto, pero sabemos por primera a los tesalonicenses 4:15-17 que según la palabra del Señor, nosotros los que vivimos y permanecemos hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Después de esto, nosotros los que estemos vivos y que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos con el Señor para siempre. Este es el momento que esperamos con esperanza y fe. Ser arrebatado para encontrarse con el Señor en las nubes es, sin duda, una experiencia gloriosa que todo creyente espera con gran anticipación. El rapto es un evento exclusivo para el pueblo del Señor, aquellos que han puesto su fe en la gracia salvadora de Jesús y se han alejado de una vida de pecado. Esto significa que no importa cuántas buenas obras alguien haga en la tierra o cuán nobles sean sus intenciones, si alguien no es un creyente que vive para Dios, no será arrebatado cuando llegue el momento. Algunos creen que el rapto ocurrirá más de una vez, ofreciendo una segunda oportunidad a quienes pierdan la primera. Sin embargo, la Biblia no apoya esta idea. Por lo tanto, es fundamental hacer todo lo posible para asegurarse de ser parte de esta gloriosa experiencia. El rapto solo ocurrirá una vez y no se repetirá. Quedarse atrás significará enfrentar el caos y la persecución del anticristo. En cambio, para aquellos que sean arrebatados, será el comienzo de un reinado eterno con el Señor. La relación entre los creyentes arrebatados y Jesús será eterna. No solo escaparán del peligro del infierno, sino que también aceptarán y disfrutarán plenamente lo que significa tener vida eterna. El último enemigo, que es la muerte, será juzgado y vencido. Este video explicará en detalle qué es el rapto. Les pido que sigan de cerca, ya que esto fortalecerá su fe y disipará cualquier temor sobre el rapto de Dios, tu corazón. La palabra rapto describe un evento fundamental en las Escrituras donde Dios quita de la tierra a todos los creyentes en Cristo Jesús, dando paso a que su justo juicio sea derramado durante el período de la tribulación. Es importante señalar que el término rapto no se menciona explícitamente en ninguna parte de la Biblia. Sin embargo, varios versículos de las Escrituras señalan este gran evento. Se pueden encontrar ejemplos de estos versículos en los evangelios de Mateo, Marcos y Lucas, así como en las epístolas y otras partes del Nuevo Testamento. Estos textos confirman el suceso profetizado al que nos referimos como el rapto. Debido a la importancia de este evento futuro, se ha enseñado mucho sobre el rapto, lo que ha llevado a una variedad de opiniones e interpretaciones.
Una creencia significativa pero errónea asociada con el rapto es que es el mismo evento que la segunda venida de Cristo. Sin embargo, las Escrituras no apoyan este punto de vista. La Biblia establece claramente que el rapto y la segunda venida de Cristo son eventos separados. Aclaremos algunas diferencias importantes entre el rapto y la segunda venida. Durante el rapto, todos los creyentes se encontrarán con Jesús en las nubes, como se describe en 1 Tesalonicenses 4:16 a 17. Por otro lado, en la segunda venida, todos los creyentes arrebatados regresarán con el Señor a la tierra. Este regreso tiene el propósito de juzgar a aquellos que permanecieron en la tierra y no recibieron la marca de la bestia, derrotando al anticristo y a Satanás y reinando por 1000 años, como se informa en Apocalipsis 19 y 20. Esto presenta una diferencia significativa entre los dos eventos. El rapto, como se definió anteriormente, será el momento en que los santos serán removidos de la tierra para encontrarse con el Señor en las nubes. En cambio, la segunda venida es el evento en el que el Señor regresa con todos los creyentes que fueron arrebatados para juzgar a los que quedaron en la tierra y encarcelar al diablo por 1000 años. Segundo, el rapto será un evento instantáneo, a diferencia de la segunda venida de Cristo. En 1 Corintios 15:52 está escrito: en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque sonará la trompeta y los muertos resucitarán incorruptibles y nosotros seremos transformados. El rapto ocurrirá en un abrir y cerrar de ojos, mientras que la segunda venida será un evento visible para todos, según Mateo 24:27, porque así como el relámpago viene del oriente y brilla hacia el occidente, así será la venida del Hijo del Hombre. En tercer lugar, el rapto puede ocurrir en cualquier momento, pero la segunda venida de Cristo no ocurrirá hasta que se hayan cumplido ciertos eventos proféticos del fin de los tiempos. Esto significa que el rapto precederá a la segunda venida. Existen varias interpretaciones y escuelas de pensamiento sobre el concepto del rapto, pero la Biblia sigue siendo la fuente de información más válida y precisa sobre este evento del fin de los tiempos. Un error común acerca del rapto es que es solo para personas buenas y morales. Las Escrituras enseñan y confirman que el rapto es para los creyentes en Cristo Jesús. Puede que seas un ciudadano ejemplar, generoso y respetuoso de la ley, pero si no has confesado a Jesucristo como tu Señor y Salvador, es posible que te quedes atrás en el rapto. La Biblia ofrece gran esperanza y consuelo, especialmente a quienes han perdido a seres queridos que creían en Cristo. Las Escrituras declaran que los muertos en Cristo resucitarán primero. Entonces, si tienes un ser querido que falleció y era un fiel creyente en Jesucristo, te tengo buenas noticias. Resucitará primero y tendrá la esperanza de estar con el Señor en el aire durante el rapto. Este es motivo de gran aliento y alegría. Ahora quizás te preguntes si es posible prepararse para el rapto. ¿Cómo puedes prepararte para este gran evento? La respuesta es un rotundo sí. Compartiré cómo prepararse para el rapto. Una forma de estar preparado es vivir una vida de fe y rectitud. Recuerde la pregunta que Jesús hizo a sus discípulos en Lucas 18:8. Pero cuando el Hijo del Hombre venga, hallará realmente fe en la tierra. Por lo tanto, amados, dedíquense a cosas que edifiquen su fe y los motiven a vivir una vida recta. No dejéis que nadie os desanime de la necesidad de vivir en fe y rectitud. Asegúrate de no solo hablar de pureza, sino también de vivirla, como el Señor te da gracia y sabiduría. Otra forma de mantenerse preparado para el rapto es estudiar y comprender las enseñanzas bíblicas. Mientras vives en preparación, es crucial estudiar la palabra de Dios y aprender sus principios por ti mismo.
Todo creyente que se dedica a estudiar la palabra de Dios se convierte en un trabajador que no tiene de qué avergonzarse, capaz de aplicar correctamente la palabra de verdad en todos los ámbitos de la vida. Es fundamental leer, estudiar, comprender y aplicar la Biblia, evitando la búsqueda de nuevas revelaciones, relaciones que, aunque parecen excelentes, se desvían de la verdad sincera de la palabra de Dios. Una lección demasiado compleja, mística o ambigua no es necesariamente cierta. La mayoría de las veces, la verdad de la palabra de Dios se presenta de manera sencilla para que todos puedan estar completamente equipados para toda buena obra. Otra manera importante de prepararse para el rapto es permanecer en una comunidad de creyentes genuinos. Proverbios 27 nos dice: como el hierro se afila con el hierro, así uno afila a otro. Vivir en comunidad con otros creyentes es crucial. Como dice el refrán popular, en la unión hay seguridad. La Biblia nos anima a no descuidar la reunión con otros creyentes y a asegurarnos de que nada nos aísle del compañerismo. El aislamiento de la comunidad de creyentes no es de Dios, sino más bien una artimaña del enemigo. La cuarta manera de prepararse para el rapto es orar pidiendo guía y fortaleza mientras vivimos estos últimos días. La oración es una de las formas en que nos mantenemos conectados con el Señor, especialmente en momentos en que nos sentimos solos en este viaje celestial. Ore al Señor por guía y fortaleza. Nuestras propias fuerzas pueden fallar, pero con el equipamiento del Señor no flaquearemos. En conclusión, mientras tomas medidas para prepararte para el rapto, recuerda que Dios está colocando señales en el camino para guiarnos. La Biblia no especifica claramente cuándo ocurrirá el rapto, pero se nos ha advertido y enseñado a estar atentos a las señales del fin de los tiempos. El mismo Jesús nos instruyó sobre estas señales y la necesidad de permanecer vigilantes en los últimos días. A medida que estas señales se manifiestan en nuestros días, sería prudente que prestáramos más atención que nunca a las Escrituras. Es crucial centrarnos en las pautas que Jesús nos dejó sobre cómo llevar nuestra vida en los últimos tiempos. Como dijo en Mateo 24:33, así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, sabed que Él está cerca, a las puertas. En este video compartiré 3 enseñanzas vitales de Jesús y cómo se aplican directa y prácticamente a nuestra vida cristiana diaria. El primer consejo de Jesús, que se encuentra en Mateo 24:46, nos dice que seremos bendecidos si se nos encuentra cumpliendo sus mandamientos cuando Él regrese. Jesús, al guiar a los creyentes sobre su regreso, destacó que la verdadera fidelidad se encuentra al hacerlo cuando el Maestro se revela. Prometió que a su regreso esos siervos fieles serían bendecidos. ¿Pero qué significa que te encuentren haciendo esto? ¿Qué debería hacer exactamente el siervo, el creyente que sigue a Jesús cuando el Señor regrese? Mantenernos a salvo en estos últimos días significa encontrarnos cumpliendo fielmente las tareas que el Señor nos ha encomendado como creyentes. Esto implica que no debemos descuidar la misión que Él nos ha encomendado hasta su glorioso regreso. Jesús aclaró esta idea a través de la parábola de los talentos. Estar comprometidos en nuestra misión significa estar activamente involucrados y dedicados a las tareas que se nos asignan, ejecutándolas con excelencia, mientras esperamos el inminente regreso de nuestro Maestro. Algunas de las responsabilidades que se nos han dado implican predicar el Evangelio. Jesús instruyó a cada uno de sus seguidores a difundir el mensaje del Evangelio como parte de la Gran Comisión. Esta guía
Es un llamado a todos los que tienen fe en Jesús a ser proactivos en la misión de compartir el Evangelio con todos los que nos rodean. Nuestra dedicación a difundir el mensaje del reino de Dios a los aproximadamente 8.000 millones de personas en la tierra debe permanecer inquebrantable a pesar de los obstáculos y desafíos que enfrentamos. Además, Jesús nos ordenó a ser discípulos. Esta responsabilidad se detalla explícitamente en Mateo 28:20, enseñándoles que guarden todo lo que os he mandado, y ciertamente estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. La necesidad de discípulos hoy es enorme, y Jesús llama a cada uno de sus seguidores a multiplicar discípulos, ayudando así a la obra de su reino. Solo un discípulo puede crear otro discípulo. Hoy hay una demanda urgente de trabajadores comprometidos en el reino de Dios. Al esforzarnos por ayudar a las personas a acercarse a Dios, a amarlo, servirlo y honrarlo, verdaderamente estamos cumpliendo el mandato de Jesús. Al hacerlo, nos comprometemos a participar activamente en el momento del regreso del Señor. Una pauta crucial que Jesús proporcionó para vivir bien en estos últimos tiempos es mantener una alta vigilancia espiritual, evitando distracciones que nos desvíen, como dice Marcos 13:33, versión amplificada. Estad alerta, velad y orad, porque no sabéis cuándo llegará el momento. Estar atento como cristiano significa estar atento y devoto en la oración. Queridos santos, debemos permanecer siempre vigilantes y no caer en el sueño espiritual. Este es un llamado a profundizar nuestra práctica de oración mientras esperamos el regreso del Maestro. En la oración encontramos gracia, consuelo y paciencia. NSI. Elementos esenciales para afrontar los desafíos de estos últimos días. Dados los desafíos actuales, es crucial que dediquemos tiempo de calidad a la oración diaria. Reflexiona sobre tu propia vida de oración. ¿Cuánto tiempo dedicas a la oración cada día? La oración continua es vital para comprender la voluntad de Dios para usted y las acciones que Él desea de usted en este momento. Comunicarnos con Dios nos da una ventaja contra las muchas artimañas de Satanás. Muchos cristianos aún no se han dado cuenta de que el mundo se está alineando cada vez más con la agenda del anticristo y que Satanás está dedicado a desviar a tantos santos como sea posible. Pero recuerda, él es un engañador. Dedicar tiempo de calidad a la oración diaria nos mantiene alerta y receptivos al llamado de Jesús a ser conscientes de su regreso. Descuidar esta vigilancia al tratar de mantener nuestra conciencia durante estos últimos días significa ignorar el consejo de estar vigilantes y alertas, porque no sabemos la hora exacta de su regreso. Marcos 13:35-36 advierte: Por tanto velad, porque no sabéis cuándo volverá el dueño de la casa. Si viene de repente, no dejes que te encuentre durmiendo. Esta advertencia es clara. Debemos evitar la insensibilidad espiritual. Aquí, dormir no se refiere al descanso físico, sino a un estado de apatía y abandono espiritual. Por lo tanto, durante estos tiempos de incertidumbre y transformación, es esencial adherirse fielmente al consejo de vigilancia y oración. No sabemos el momento exacto del regreso divino, por lo que permanecer espiritualmente despiertos y alertas es la clave para no ser tomados por sorpresa y estar preparados para enfrentar los desafíos que se avecinan. Las instrucciones de Jesús sobre cómo vivir estos últimos tiempos enfatizan la importancia de no volverse indiferentes o descuidados ante las cosas del reino de Dios o el inminente regreso de Cristo. Nos insta a permanecer vigilantes porque no sabemos el momento de su regreso. No debemos dejarnos llevar por tendencias pasajeras ni olvidar sus advertencias. Se anima a cada creyente a estar en guardia, esperando con esperanza el regreso del Señor,
tomando medidas deliberadas para evitar cualquier cosa que pueda amenazar nuestro enfoque o compromiso espiritual. Estar en guardia significa proteger activamente las convicciones de nuestro corazón y nuestra fe en Jesús, priorizando todo lo que lo glorifica y rechazando todo lo que aleja nuestro corazón de Él. Jesús también brinda un tercer consejo en Lucas 21, 34 a 35, donde nos advierte que tengamos cuidado de que nuestros corazones no se sientan abrumados por la disipación y las ansiedades de la vida. Él advierte que el día de su regreso puede venir sobre nosotros repentinamente como una trampa. Jesús nos advierte de los peligros de un estilo de vida frívolo y desenfrenado que puede prevalecer en los últimos días. Recordamos eventos similares en los días de Noé, Sodoma y Gomorra y Babilonia, donde la gente estaba tan absorta en su vida diaria, comer, beber y casarse, que se olvidaron de Dios y sus advertencias. Hoy en día enfrentamos una situación similar en la que muchos se olvidan gradualmente de Dios y se dejan influenciar por las mentiras y engaños difundidos por el enemigo a través de diversas influencias, medios e incluso gobiernos. Jesús también advirtió que algunos pueden descarriarse no necesariamente a causa del pecado, sino a causa de las ansiedades de la vida. Por lo tanto, es crucial permanecer atentos a las presiones que debilitan la fe de los demás. A pesar de los tiempos difíciles, no debemos dejar que nada enfríe nuestro corazón hacia Dios. No permitas que la ansiedad te aleje de tu fe. En cambio, deja que tu fe te libere de la ansiedad que impregna muchas vidas hoy. Queridos amigos, después de escuchar este consejo del mismo Señor Jesús, ¿cómo debemos responder? Según 2 Timoteo 3, 1 a 5, vivimos tiempos difíciles en los últimos días. Las personas se volverán egoístas, codiciosas, presuntuosas, abusivas, desobedientes a los padres, ingratas, impías, sin amor, despiadadas, calumniadoras, sin dominio propio, brutales, no amantes del bien, traidoras, imprudentes, presuntuosas, amantes del placer en lugar de amantes del Dios. Mantendrán una apariencia de piedad, pero negarán su poder. Deberíamos evitar a esas personas. Esta guía es inequívoca. Debemos distinguirnos de aquellos que muestran solo una forma exterior de piedad, mientras viven en desobediencia a la palabra de Dios. Sus acciones o respaldos reflejan una vida contraria a una existencia piadosa. Si miramos al futuro con esperanza y expectativa del regreso del Señor, debemos aferrarnos a nuestra fe y defender celosamente la fe que se nos ha confiado. Mantengámonos estables, firmes e inmutables, recordando que cuando el Señor regrese, recompensará a todos aquellos que han mantenido los ojos fijos en Él y han vivido para agradarle. Apocalipsis 22:12 dice: «He aquí yo vengo pronto, y mi recompensa conmigo, para dar a cada uno según sus obras». ¿Alguna vez has considerado lo que realmente importa en la vida? ¿En la que te aferrarías si estuvieras a momentos de enfrentar la eternidad? Si alguna vez ha tenido una experiencia cercana a la muerte, su perspectiva de la vida cambia drásticamente. En ese momento, nada más parece importar excepto una cosa esencial: Cristo Jesús. Frente a la muerte, está claro que en medio de todas nuestras búsquedas y anhelos mundanos, nuestra unión con Cristo, hecha posible por su obra en la cruz, tiene un significado genuino. Únase a mí mientras exploramos este profundo mensaje y profundizamos en la verdad eterna de la cruz de Cristo, que tiene el poder de salvar nuestras almas y ofrecernos la certeza de la vida después de la muerte. Este es un mensaje extremadamente importante y Dios quiere que le prestes toda tu atención. No dejes pasar nada por alto. Abre tu corazón para recibirlo ahora. Nunca sabemos qué podría pasar después de este momento.
Como resalta Gálatas 6:14, nuestro mayor orgullo debe estar en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, porque lejos está de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, en la cual el mundo me es crucificado, y yo al mundo. Frente a la eternidad, todas nuestras búsquedas y ambiciones mundanas pierden su valor y se vuelven insignificantes. Consideremos el ejemplo de un hombre de negocios que ha planificado meticulosamente una reunión para la próxima semana. Ante la muerte inminente, este encuentro se convierte en un pensamiento lejano e irrelevante, perdiendo su significado. La incesante búsqueda de riqueza desaparece e incluso su pasión por su equipo de fútbol favorito palidece en comparación. Su amado hogar, que alguna vez fue visto como un tesoro, ahora parece trivial. Esto sirve como un conmovedor recordatorio de que las cosas por las que luchamos y a las que damos tanta importancia en última instancia no tienen relevancia frente a la eternidad. Las posesiones materiales e incluso nuestros logros más preciados son fugaces en comparación con la cuestión fundamental de dónde pasaremos la eternidad. Lo único que realmente importa es la cruz de Cristo, ya que juega un papel fundamental en la determinación de nuestro destino eterno. Es vital tomar en serio esta lección, ya que nos concierne a cada uno de nosotros. La muerte es una realidad inevitable que llegará a todos, y cuando llegue, todas nuestras preocupaciones temporales y prioridades equivocadas desaparecerán como humo. En el fondo conocemos esta verdad, pero muchas veces no damos prioridad a nuestra relación con Dios, quedando absortos en la búsqueda del éxito, el reconocimiento y los logros mundanos. No debemos perder de vista lo que es eterno. Que esta revelación sirva como una llamada de atención, instándonos a reevaluar nuestros valores y realinear nuestras prioridades. Contemplar los misterios del más allá plantea preguntas profundas. ¿Qué sucede al final de nuestro viaje terrenal? ¿Qué nos espera más allá de la muerte? ¿Existe un estado intermedio como el purgatorio o simplemente nos quedamos dormidos hasta la resurrección prometida? Hebreos 9:27 proporciona una respuesta clara. Así como está establecido que los hombres mueran una sola vez, pero después viene el juicio. La palabra de Dios descarta la noción de un estado intermedio después de la muerte y resalta la certeza del juicio divino después de nuestra vida terrenal. El concepto de purgatorio es reemplazado por la realidad del juicio divino después de nuestro tiempo en la tierra. A medida que aceptemos la inevitabilidad de este juicio inminente, nuestras vidas se transformarán significativamente. Entender que seremos evaluados por un Dios santo y eterno, quien examinará cada detalle de nuestra existencia, nos lleva a adoptar una forma de vida diferente. Incluso nuestras palabras serán examinadas y juzgadas. Mi querido amigo, el juicio se acerca y un factor crucial determinará el destino de nuestras almas. Pronto veremos cuál es este factor. En 1 Corintios 1:18, volvemos a visitar el tema de la cruz. Porque el mensaje de la cruz es locura para los que se pierden, pero para nosotros los salvos es poder de Dios. Reflexiona nuevamente sobre estas palabras. La predicación de la cruz puede parecer absurda a quienes están en camino de perdición, pero para quienes están siendo salvados, representa el poder de Dios. La cruz vuelve a destacar, diferenciando a quienes están en el camino de la perdición de aquellos en el camino de la salvación. La cruz de Cristo es el elemento decisivo para el perdón de nuestros pecados. Sin los acontecimientos de la cruz y la posterior resurrección, la salvación no habría sido posible para nadie. Como nos recuerda Gálatas 6:14, la enfática declaración del apóstol Pablo: lejos de mí gloriarme sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, sirve como principio rector para centrar nuestra gloria únicamente en Cristo.
Nos invita a dirigir nuestra mirada a Jesús, a fijar la vista en la cruz y a confiar en aquel que es el autor y consumador de nuestra fe. La cruz es un faro de esperanza y un testimonio del inmenso amor y sacrificio que aseguró nuestra redención. En nuestra vida diaria estamos constantemente distraídos y tentados para desviarnos del verdadero significado de la cruz. Nos atrae el atractivo de los logros mundanos, la búsqueda del beneficio personal y los placeres fugaces de esta vida. A menudo perdemos de vista el valor eterno de la cruz. Frente a la eternidad, estas búsquedas palidecen en comparación con el impacto duradero de la cruz. Sigue siendo el elemento central que diferencia a los que perecen de los que se salvan y sirve de base para el perdón de los pecados. Mientras navegamos por las complejidades de la vida, las enseñanzas de los apóstoles siguen siendo un firme llamado a fijar nuestros ojos en el poder transformador de la cruz. Debemos reflexionar sobre la verdad contenida en estos versículos, especialmente al considerar la realidad del juicio inminente y el poder transformador de la cruz. En un mundo lleno de distracciones que compiten por nuestra atención, enfrentamos innumerables desviaciones que buscan desviar nuestro enfoque de la cruz. La importancia de mantener la cruz en el centro de nuestras vidas es un recordatorio constante de no perdernos en trivialidades e ilusiones fugaces, sino de buscar el significado profundo y eterno que representa. La sociedad a menudo nos anima a centrarnos en nuestra propia bondad, instándonos a sentirnos orgullosos de nuestras acciones y de nuestra rectitud personal. Promueve la idea de autosuficiencia basada en la confianza en nuestra bondad percibida, perpetuando una visión distorsionada que ignora la verdad más profunda de nuestra condición humana. A menudo escuchamos susurros alabando nuestras buenas obras, nuestra bondad, amor, responsabilidad, apoyo comunitario y cuidado familiar. Se nos elogia por nuestra rectitud moral y nuestra naturaleza respetuosa de la ley, lo que lleva a muchos a creer que en realidad somos buenas personas. Esta mentalidad prevalece entre muchas personas en todo el mundo, incluidos aquellos que no creen, ya que no pueden reconocer su propia naturaleza pecaminosa y las graves consecuencias que surgen de ella. Muchos no son conscientes de lo que enseña Romanos 3:23. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. O Romanos 6:23, que dice, porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Todos somos pecadores. La Biblia nos enseña que heredamos una naturaleza pecaminosa de Adán. Sin embargo, el engaño lleva a las personas a una percepción falsa de justicia, impidiéndoles la salvación hasta que es demasiado tarde. La comprensión limitada del pecado, visto solo como crímenes atroces o transgresiones graves, es cuestionada por el mensaje del Evangelio, que revela que todos estamos destituidos de la gloria del Todopoderoso. El Evangelio presenta un mensaje directo e impactante, exponiendo una verdad aleccionadora. Cada persona, sin importar cuán respetada sea la sociedad o considerada virtuosa, es un pecador a los ojos de un Dios santo. Muchos se sorprenden por esta dura evaluación de su estatus moral y rechazan con vehemencia la idea de ser etiquetados como pecadores. Prefieren aferrarse a la ilusión de su propia justicia, haciendo que el mensaje del Evangelio sea ofensivo y difícil de entender. Luchan por aceptar la realidad de su necesidad de salvación y ven el concepto de redención como tonto e insignificante. Muchos buscan consuelo en sus logros, actos de caridad y rectitud moral, creyendo que estas acciones loables son suficientes para asegurar su posición ante Dios. Se dejan seducir por la creencia engañosa de que el mensaje de la cruz es innecesario,
confiando en que podrán alcanzar la salvación con sus esfuerzos y méritos. El mundo refuerza esta ilusión, perpetuando la mentira de que la cruz es irrelevante para nuestras vidas. Sin embargo, es crucial resistir esta falsedad y aceptar la incómoda verdad de que nuestra bondad por sí sola es insuficiente. Debemos reconocer que nuestra propia justicia es inadecuada para nuestra redención. No hace falta mirar muy lejos para ver el creciente desprecio por la vida humana en el mundo actual. Basta con coger un teléfono inteligente y navegar por Internet para descubrir la hostilidad que impregna el planeta. Hemos sido testigos de un aumento sin precedentes de asesinatos, conflictos armados y actos de terrorismo, más que en cualquier otro momento de los últimos 90 años. El número de vidas perdidas en la guerra solo en el último siglo se estima en 203 millones, con aproximadamente 2 millones de niños asesinados y otros 4 a 5 millones discapacitados debido al conflicto en la última década. Ante esta realidad, resulta difícil no creer que se acerca el juicio divino. Independientemente de si el rapto ocurre primero o si dejamos este mundo para la eternidad, la pregunta crucial sigue siendo: ¿estamos preparados para encontrarnos con nuestro Creador tal como lo somos ahora? ¿Tenemos una relación con Jesús? Deja ir las preocupaciones de esta vida. Al final, lo que realmente importará es tu conexión con Jesús. No importa tu saldo bancario, estado social, seguidores de Instagram u otras métricas de redes sociales, lo importante es qué tan preparado estés. Tu alma lo es. Entreguemos nuestro corazón al Señor ahora, arrepintámonos y mantengámonos firmes en la verdad, sin importar el costo. Oremos para que Dios guíe nuestro corazón hacia los asuntos espirituales y nos libre de la corrupción que domina el mundo. Que nuestro amor a Dios se convierta en nuestra principal motivación y nos dé certeza sobre nuestra eternidad. Amén.